Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre el síndrome coronario agudo. Primero vamos a ver a las tres patologías que forman parte de este síndrome, que son la angina inestable, el infarto sin elevación de ST y el infarto con elevación de ST. También tenemos que hablar de la angina estable, que se diferencia del síndrome coronario agudo porque no tiene ulceración, no tiene trombos y se desencadena por el ejercicio o el estrés emocional, mientras que el síndrome coronario agudo puede ser en reposo. En la angina estable vamos a tener una oclusión del 75% del lumen, mientras que en el síndrome coronario agudo vamos a ver una oclusión mayor. Tenemos que hablar de la aterosclerosis, que es la causa más común de este síndrome, y vamos a hablar de su origen, que es a partir de 5 pasos sencillos, que es el daño del endotelio, infiltración de lípidos, infiltración de macrófagos, la migración del músculo liso y finalmente la formación de la placa ateromatosa. El daño del endotelio va a ser por hipertensión y tabaquismo. Y vamos a tener infiltración de lípidos, que van a ser principalmente LDL, es decir, lípidos de baja densidad, y estos se van a oxidar, porque en circulación existen vitaminas antioxidantes, pero en la capa íntima no van a tener esas vitaminas, y por eso se van a empezar a oxidar, y vamos a tener LDL oxidada. Vamos a tener una infiltración de macrófagos, estos macrófagos van a fagocitar a la LDL, y como no lo van a poder degradar, van a empezar a necrosarse. Vamos a tener necrosis de macrófagos y vamos a tener formación de células espumosas. Estas células van a liberar citoquinas que van a llamar más y más macrófagos y van a empezar a formarse más células espumosas. Vamos a tener migración del músculo liso. Esta migración va a ser porque van a haber plaquetas que van a formar un factor que va a ser el factor de crecimiento derivado de las plaquetas que van a llamar a células del músculo liso de la capa media hacia nuestras estrías grasas. Las estrías grasas son la acumulación de estas células espumosas. Y por último, este músculo liso va a formar colágeno y proteoglicanos. Esos tres componentes van a formar nuestra capa fibrosa. La capa fibrosa más las estrías grasas es nuestra placa ateromatosa. Y en esta imagen está todo lo que acabo de explicar. Vemos en color verde a la LDL, vemos a los macrófagos, vemos a las células espumosas, vemos aquí a nuestras estrías grasas y vemos de rojo a las plaquetas que están formando factor de crecimiento. Y aquí vemos la migración del músculo liso, el músculo liso formando nuestra capa fibrosa, aquí las estrías grasas y ambas forman nuestra placa ateromatosa. Ahora vamos a hablar de los 5 tipos de infarto de miocardio. Ya hemos hablado del primero, que es por la ruptura de una placa ateromatosa, que se observa en infarto con elevación de ST o STEMI. El infarto tipo 2 es por desbalance entre demanda y aporte de oxígeno, que se ve en infarto sin elevación de ST y en angina inestable. El tipo 3 es por muerte súbita y el tipo 4 y tipo 5 es por el tratamiento quirúrgico o por sus complicaciones. El 4A es en una angioplastia, el 4B se observa en una trombosis del stent y el 4C se observa en una reestenosis, mientras que el tipo 5 se observa en un bypass. Ahora vamos a ver a la clínica, que es muy característica de este síndrome, que la típica es la angina de pecho, es decir, el dolor retroesternal, la diaforesis, la disnea, las palpitaciones, náuseas y vómitos, y las irradiaciones, que pueden ser a mandíbula o a brazos, que puede ser tanto derecha o izquierda, o puede ser a ambos. La presentación no típica es cuando existe dolor torácico nulo, se observa en diabéticos por la neuropatía diabética. En el infarto de pared inferior se observan dos signos que son el dolor epigástrico o epigastralgia y en la bradicardia. Y en la imagen de la derecha vemos a un señor con los signos clásicos del síndrome coronario agudo. Ahora, cuando hablamos de extensión, vamos a hablar de dos tipos de isquemia, que es la isquemia transmural y la isquemia subendocárdica. La isquemia transmural se observa cuando existe isquemia de todo el grosor del ventrículo. Se observa en infarto con elevación de ST, mientras que la isquemia subendocárdica es cuando existe solo en la porción inferior al endocardio, que se observa en angina inestable y en infarto sin elevación de ST. Y es importante saber que la isquemia subendocárdica es la primera que aparece. Y aparece por lo siguiente, porque el endocardio ya tiene irrigación por la sangre que ya existe en los ventrículos y los vasos van de afuera hacia adentro.
y por eso la región subendocárdica es la primera en sufrir la isquemia. Cuando hablamos de diagnóstico, ya hemos hablado de la clínica. El electrocardiograma lo vamos a ver mejor en las siguientes diapositivas y vamos a hablar ahora de los marcadores de daño cardíaco o los biomarcadores, que existen 5. Aquí vamos a hablar solo de 4 y el más importante y el que se usa preferentemente es la troponina. La troponina I, que puede ser ultrasensible, que se toma a la media hora o 1 hora, y también puede ser la usual, que se toma a las 3 horas. También podemos usar a la CKMB para reinfartos, y esto es por lo siguiente, porque la CKMB va a tener un pico antes que la troponina y por eso va a tener una bajada también antes que la troponina. Y así vamos a poder ver si existe otro pico, vamos a hablar de un reinfarto mientras que la troponina va a estar elevada por demasiado tiempo. Y por eso preferimos la CKMB en reinfarto. También podemos pedir mioglobina o la hepatodeshidrogenasa. Actualmente no se usa demasiado. De igual forma, podemos usar pruebas de imagen como una angiografía coronaria y la ecocardiografía. Ahora vamos a hablar del electrocardiograma, vamos a hablar de los territorios de las arterias coronarias. Vamos a empezar con la descendente anterior, que es rama de la coronaria izquierda. Lo observamos de color celeste en esta imagen. Y las derivaciones que nos van a servir van a ser B1 y B4. En la circunfleja, que está de color verde, nos van a servir las derivaciones laterales como D1, ABL, B5 y B6. Para la descendente posterior, que se observa aquí de rosa, nos va a servir las derivaciones D2, D3 y ABF. Y hay que recordar que esta arteria puede ser originada a partir de dos arterias, es decir, que puede tener dos predominancias. El 90% de los casos va a tener una predominancia derecha y por eso va a surgir a partir de la arteria coronaria derecha. Pero también puede tener predominancia izquierda y surgir a partir de la circunfleja. Aquí observamos de nuevo las derivaciones y el lugar o la pared de las que nos está mostrando cada derivación. Vemos de color verde a las derivaciones laterales. Es importante recordar que las derivaciones laterales altas son D1 y ABL. Y también aquí observamos de rojo a las derivaciones de pared inferior, que son D2, D3 y ABF. Para ver la pared anterior vemos B3, B4 y para la septal vemos B1 y B2. Aquí vamos a observar una tabla donde existe la localización, donde existe la afección, la derivación donde vamos a poder ver mejor y la arteria que está afectada. Vamos a ver en infarto inferior, vamos a tener en cuenta las derivaciones de 2, de 3 y ABF y eso significa que la arteria afectada puede ser la coronaria derecha o la circunfleja, recordando que existen dos predominancias. Mientras que si existe afección de la pared posterior, lo vamos a poder ver en B1, B3. Bueno, vamos a explicar mejor esto de cambios en espejo, porque en realidad para ver la pared posterior necesitamos las derivaciones B7 y B9, que lo vamos a ver posteriormente. Y las arterias afectadas van a ser la coronaria derecha o la circunfleja, para lateral alta, para lateral baja, vamos a usar las derivaciones laterales. Y de igual forma, las arterias afectadas van a ser la circunfleja. Y así vamos a poder seguir con todas las derivaciones. Tomando en cuenta que cuando existe afección de pared posterior, vamos a usar derivaciones especiales. Y de igual forma, en infarto de ventrículo derecho, vamos a usar derivaciones especiales, que van a ser B3R y B4R, que vamos a ver mejor después. Aquí estamos observando a las ondas del electrocardiograma y yo quiero recalcar al punto J. El punto J es el que nos va a guiar para saber si estamos ante una elevación o una depresión del segmento ST. Porque el punto J tiene que estar al mismo nivel del segmento PR. Como tiene que estar al mismo nivel cuando existe elevación o existe depresión, nos vamos a dar cuenta por este punto. Y ahora vamos a entender mejor por qué existen estos cambios de depresión y elevación en el segmento CT, que es muy sencillo en realidad. Para esto vamos a usar esta imagen. Aquí tenemos nuestro electrodo de D2. Aquí tenemos nuestros dos ventrículos y aquí tenemos una región con isquemia subendocárdica en azul. Lo que sucede es lo siguiente, cuando los tejidos están con isquemia,
se van a empezar a despolarizar constantemente y su despolarización va a ser hacia nuestra derivación de 2. Esto lo que va a hacer es que va a existir estímulo constantemente, incluso en reposo, y por eso nuestra línea isoeléctrica se va a elevar, porque en realidad debería estar en estas líneas segmentadas. Y ustedes se preguntan, ¿por qué el segmento ST no se eleva también? Porque el segmento ST representa al corazón despolarizado, es decir, que todos los ventrículos están con carga positiva, incluyendo la región con isquemia. Y por eso todo el corazón va a estar en el punto donde debería estar, es decir, en la línea eléctrica donde debería estar. Cuando pasamos a otros segmentos, sucede lo mismo. La zona con isquemia empieza a despolarizarse cuando no debería despolarizarse y por eso estimula a nuestra derivación de 2 y tenemos una línea isoeléctrica elevada. Pasa lo mismo en la elevación del segmento ST. Aquí tenemos nuestra derivación de 2 y aquí observamos nuestra zona con isquemia, en este caso isquemia transmural. Pero lo que sucede es lo siguiente, que la despolarización no va a ser hacia nuestra derivación, sino va a ser al contrario. Y por eso todas nuestras líneas isoeléctricas menos el segmento ST van a estar disminuidas, porque en realidad deberían estar aquí. Y pasa lo siguiente, que en la depresión del segmento ST, que en todo el corazón va a estar despolarizado con carga positiva y por eso el segmento ST va a estar, digamos, normal, entre comillas. Lo que sucede es que las otras líneas isoeléctricas están disminuidas y por eso existe una elevación del segmento ST. Ahora vamos a explicar a la onda T invertida, que de igual forma es una explicación muy sencilla. Lo que sucede es lo siguiente. La onda T representa la repolarización de los ventrículos. Esta repolarización va a ser de afuera hacia adentro. Y lo que sucede en nuestra zona de isquemia subendocárdica es que nuestra repolarización va a ser de adentro hacia afuera, es decir, al contrario. Y por eso vamos a tener una onda T invertida. Ahora vamos a hablar de la onda T. Bueno, aquí observamos ejemplos. Vamos a ver qué ejemplos. Vemos en derivación de 1, de 2, en B4, B5, B6, en B3, en B2, observamos a una T invertida. Vamos a hablar ahora de hallazgos del electrocardiograma. Ya vamos a hablar de la T invertida en infarto, pero también tenemos que hablar del diagnóstico diferencial, ya que la T invertida no se encuentra solo en infarto, se encuentra también en el aumento de la presión intracraneal y las ondas que vamos a ver van a ser ondas T cerebrales o gigantes. Lo que sucede es que cuando existe aumento de esta presión, vamos a tener una disfunción hipotalámica y como consiguiente vamos a estar en un estado hiperadrenérgico y por eso vamos a tener estas ondas T gigantes o cerebrales. De igual forma vamos a tener en pericarditis, lo que lo diferencia es que vamos a tener ondas T difusas, es decir, en muchas derivaciones. También lo vamos a poder observar en bloqueos de rama y en hipertrofia ventricular. En hipertrofia ventricular lo podemos diferenciar porque van a ser asimétricas. Como observamos en esta imagen, vamos a tener una porción más larga y otra más corta, y por eso se diferencia una T invertida de hipertrofia ventricular a la de un infarto de miocardio. Cuando hablamos de la onda Q patológica, tenemos que hablar de que nuestra onda Q tiene que ser mayor al 25% en la altura del complejo QRS. Se tiene que observar en B1 y en B3, y la duración tiene que ser mayor a 1 milímetro. Se ve esto en isquemia transmural y también se relaciona con el patrón QS. Aquí observamos en la imagen cómo el patrón QS se diferencia del patrón RS, ya que el patrón RS no nos habla de una isquemia transmural. Y de igual forma aquí observamos cómo nuestra onda Q es muy, muy profunda y esta sería una onda Q patológica. Ahora vamos a hablar de la onda T hiperaguda, que se observa en isquemia transmural. Es un signo temprano y se ve antes de la elevación de ST. Y es muy importante recordar esta onda T hiperaguda porque se va a observar en el patrón de Winter. El patrón de Winter tiene tres características electrocardiográficas, que es un infradesnivel del segmento ST de 1 a 3 milímetros, que se observa en las derivaciones precordiales. Vamos a tener una onda T alta y simétrica, que es la hiperaguda. Y también vamos a tener un supradesnivel del segmento ST en ABL. Y estas tres características son necesarias para hablar de un patrón de Winter.
Como vemos en la imagen, tenemos un infradesnivel de segmento CT y ondas hiperagudas. No se observa el supradesnivel, pero tienen que ser los tres. Y estos son característicos de una isquemia subendocánica. Ahora vamos a hablar de una progresión pobre de la onda R, ya que de forma normal va a haber una progresión de B1 a B6, donde en B3 la onda R tiene que ser mayor a la onda S. Pero en una progresión nula o en una progresión pobre no vamos a tener esa característica. Y esto nos habla de una isquemia anterior. Así que es importante recordar esta progresión. Ahora vamos a hablar de los cambios histopatológicos. Y para esto vamos a hacer como un resumen antes, donde vamos a hablar de un día, una semana y un mes. Cuando hablamos de esto, vamos a hablar de una división para que esto se haga más sencillo. Antes del día vamos a tener una necrosis coagulativa. De un día a una semana vamos a tener inflamación. Primero vamos a ver neutrófilos y luego macrófagos. De una semana a un mes vamos a tener tejido de granulación y de un mes para adelante vamos a tener tejido cicatricial. Aquí podemos ver mejor explicado todo este resumen que hice antes. Antes de las 4 horas no vamos a tener cambios ni macroscópicos ni microscópicos. De 4 a 24 horas vamos a tener una discoloración oscura del corazón y necrosis coagulativa en el microscopio. De 1 a 3 días y de 4 a 7, de igual forma vamos a tener una coloración amarilla y la inflamación, primero neutrófilos, luego macrófagos. De 1 a 3 días, macroscópicamente vamos a tener bordes rojos y tejido de granulación, microscópicamente fibroblastos y colágeno. Después del mes vamos a tener un tejido cicatricial y microscópicamente fibrosis. Vamos a ver aquí mejor las complicaciones. Antes de las 24 horas podemos tener muerte súbita, arritmias. Es importante recordar que si las arritmias no ocurren en el primer día, es muy poco probable que sucedan después. De igual forma vamos a tener shock cardiogénico y una insuficiencia cardíaca. Ahora vamos a hablar de las complicaciones de 1 a 3 días, que van a ser la pericarditis fibrinosa, que hay que diferenciarla de la pericarditis de Dressler, que sucede después. Las diferencias son el tiempo y que la pericarditis de Dressler es una enfermedad autoinmune. Ahora vamos a hablar de las complicaciones de 3 a 14 días. Es importante recordar la anatomía del ventrículo. Aquí vamos a hablar del septum, de la pared libre, y aquí estamos hablando de la válvula mitral. Vamos a tener primero, como complicaciones, podemos ver una ruptura del músculo papilar y como consecuencia vamos a tener una regurgitación mitral. De igual forma podemos tener una ruptura de nuestro septum y como consecuencia una comunicación interventricular aguda y de igual forma una ruptura de la pared libre del ventrículo. Esta ruptura puede dejar una acumulación de líquido en el pericardio y esto nos lleva a un taponamiento cardíaco. Es importante saber que este taponamiento va a comprimir el ventrículo y nos puede llevar a un shock. Y esto lo vamos a diferenciar de un pseudoaneurisma ventricular, ya que en el pseudoaneurisma igual vamos a tener acumulación de líquido en el pericardio, es decir, vamos a ver ruptura del endocardio y del miocardio. Y es importante saber que este pseudoaneurisma se va a acumular y se va a ir hacia afuera de la pared libre y por eso no vamos a tener compresión del ventrículo y por eso no nos va a llevar a un shock. Mientras que de 2 semanas a meses vamos a poder observar un aneurisma ventricular verdadero. La diferencia es que el pseudoaneurisma tiene ruptura del endocardio y del miocardio y se acumula en el pericardio, mientras que el aneurisma ventricular no tiene ruptura de ninguna de las 3 capas, solo es una distensión del ventrículo. En esta imagen vemos en resumen todo lo que acabo de decir. Antes de que acabe el día, vamos a tener esas complicaciones. De 1 a 3 días vamos a ver a nuestra pericarditis fibrinosa. De 3 a 14 días vamos a tener ruptura de la pared libre, del septum o del músculo papilar. Y también podemos tener nuestro pseudoaneurisma que crece hacia afuera. De igual forma, nuestro aneurisma donde las 3 capas están intactas y una pericarditis de Dressler, que es, como observamos en la imagen, autoinmune. Así acabamos el video.